El mañana es una esperanza, jamás una promesa. Desde que escuché aquella frase, esta vuelve a mi mente, una y otra vez, ya que después de todo, la mayoría de nosotros nos vamos a dormir pensando de una u otra forma en lo que haremos al día siguiente. El mundo nos ha enseñado a que siempre hay que pensar en el futuro, hacer lo ideal para tener un buen futuro. Sin embargo, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y sin darte cuenta, ese futuro ha llegado. Te subes al transporte público como cualquier otro día. Reconoces el camino. Después de unas horas, has llegado a tu destino. Pero no es aquí donde deseabas estar, ¿verdad? Lamentablemente, ya no hay marcha atrás. James Leyland Kirby, más conocido bajo el seudónimo de The Caretaker, es un músico inglés que ha creado algunas de las obras más abstractas que este arte puede ofrecer. Obras que, sin poseer una sola letra, transmiten un mensaje al oyente. No creo jamás poder hacer justicia con mis palabras a la experiencia que supone escuchar y entender de qué tratan estos álbumes, pero haré mi mejor intento al explicar uno de ellos. Dicho esto, me gustaría advertir que si la depresión y el olvido son temas que no quieres escuchar, lo mejor sería cambiar de video de inmediato, ya que este video no es algo que todos deseen escuchar. La depresión como trastorno tiene una sintomatología que ya todos conocemos y hasta cierto punto prejuiciamos. Un trastorno que nos inhibe de sentir cualquier tipo de placer o motivación por realizar las actividades más cotidianas posibles. Una pérdida parcial o total de cualquier tipo de esperanza. Sin embargo, si hay algo que todos los casos tienen en común, es que no se presenta de un día para otro, y lo que es peor, ninguno de nosotros está a salvo de ella. Te has levantado de tu cama, aunque no tienes ganas de bañarte o comer. Sabes que debes cumplir con un higiene mínimo para entrar a tu zona de trabajo. No quieres estar en tu zona de trabajo. El sonido de los autos es más molesto que de costumbre. Sientes que todos te están mirando. Un frío escalofrío recorre tu espalda. Extraño, hace calor allá afuera. Acabas de tomar el transporte público. El poco espacio en el que te encuentras te abruma, pero no puedes hacer nada al respecto. Atrapado en tus pensamientos, recuerdas a la persona que hace poco se ha ido de tu vida. Prometiste no buscarla, y es entonces cuando te das cuenta. Sin pensarlo, le has escrito un mensaje. Tratas de borrarlo sin éxito, y es ahí cuando te das cuenta cuántas cosas has olvidado en casa. Ni siquiera tienes dinero para regresar, por lo que realizas que esto no se trata de una simple mala racha. El disco 1 de este álbum, titulado Cuando nos separamos, mi corazón quería morir, tiene una melodía bastante sencilla
pero bien ejecutada a lo largo de sus 6 canciones. Este álbum evoca un sentimiento de nostalgia de un tiempo pasado, a través de una melodía compuesta por un piano digital y distintos tonos de sintetizadores que asemejan un poco al ruido blanco. Este primer disco evoca un sonido lúgubre, acompañado de títulos como El sonido de la música desapareciendo y Mientras me sentaba a tu lado sentí la gran tristeza de ese día. Nos recuerda a algo que extrañamos, cuya pérdida nos ha marcado profundamente, no porque no queramos recordarla, sino porque recordarla nos hace saber que hagamos lo que hagamos, esa persona, ese lugar, ese algo no va a volver. Y aún después de tanto tiempo sigues evitando escuchar su nombre. Una de las peores experiencias que puedes pasar es la presencia de recuerdos persistentes, un pecado de la memoria caracterizado por recuerdos aleatorios con una gran carga emocional. Por lo que sí, en cualquier día, en cualquier momento, podrías toparte de frente con aquello que te atormenta, o quizás no pasa nada realmente en ese día, pero te quedaste esperando a que eso pasara, ¿verdad? Pasaste todo un día irritado, molesto, nervioso, ansioso, preocupado, por un problema que jamás llegó, y cuando por fin te decides por descansar, has bajado la guardia, eso te encontró. Hay muchos problemas a la hora de detectar que algo no está bien. Después de todo, existen quienes tratamos de evitar que este trastorno, que este problema defina cómo nos vemos. Aislados en el fondo, aparentando inconscientemente que estamos bien. Esa angustia de saber cuando te preguntan cómo estás y eres incapaz de reconocer que estás mal, que te duele la cabeza, que no tienes apetito, que estás cansado, que no puedes dormir por más fuerte que sea el cansancio. Necesitas un baño. Tus ojos se están cerrando incluso de pie. Y es ahí cuando lo ves, aquello que te ha estado atormentando todo este tiempo. Ahora hay un monstruo en el espejo. El disco 2 de este álbum lleva por nombre Lamentablemente el futuro ya no es lo que era. Sí, el mismo nombre del álbum. Si bien el piano sigue estando presente en este disco, pasa a un segundo plano. En cuanto empiezan los sonidos de reverberación, esta melodía, lejos del tono melancólico que poseía el primer disco, e incluso la primera canción de este, el resto de este último se siente áspero, oscuro, se siente algo distante de su antecesor. Con títulos en sus canciones como Ni siquiera la nostalgia es tan buena como solía serlo o Cuando se separaron tanto nuestros sueños y futuros. Es evidente que ya ha pasado un tiempo desde aquel detonante que nos provocó entrar en un estado de conciencia sobre la situación en la que nos encontramos.
Por más que tomamos las acciones que en su momento consideramos correctas para buscar ese tan anhelado futuro que queríamos, nunca supimos que lo íbamos a conseguir. Jamás llegó y nos dimos cuenta de eso demasiado tarde. Algunas personas no muestran signos de depresión en el campo conductual. De forma consciente o inconsciente se las arreglan para aparentar estar en un estado totalmente contrario al de la situación que ocurre dentro de sus mentes, atrapados consigo mismos, luchando una pelea de la cual seguramente no saldrán vencedores. El peligro ha llegado, se sienten ligeros, están esperando un arco iris, un lugar mejor, solo que a veces ese lugar mejor no es con nosotros. Existen algunas personas que, incapaces de expresar aquello que los molesta, de hablar con aquellos que los lastiman, cargan no solo con los errores que cometen, cargan con los errores de los demás. Personas incapaces de responder cómo fue que terminaron en esta situación en primer lugar. Personas que no saben por qué permiten que estas cosas sigan pasando una y otra vez. Cada relación nueva no lo es realmente, solo cambia el nombre de la persona, la experiencia. Pero en el fondo, esos ecos han sido más fuertes. Ya no es solo tu mente la afectada. La falta consistente de sueño, la casi nula cantidad de alimento que has ingerido, tu cuerpo empieza a fallar. Tú estás empezando a fallar. Y después de un tiempo, hemos llegado por fin al disco 3, titulado Las memorias viven más que los sueños. Para este punto, el piano ha desaparecido casi por completo de la ecuación, siendo nada más que un pobre eco de lo que pudo ser en anteriores discos. Si bien el inicio del álbum es algo calmado, pronto la reverberación y tonos graves atacan de manera significativa a tus oídos. Los recuerdos han vuelto, bajaste la guardia una vez más. Para este punto del álbum es claro que algo no anda bien en ti. El cambio a nivel cognitivo es sumamente agresivo, pero conductualmente aparenta ser la misma persona. En la vida hay una verdad innegable. Los recuerdos distorsionados, distantes o incluso rotos viven más en nuestra memoria que los sueños que alguna vez tuvimos. Esta parte del álbum es una aceptación desgarradora de esa realidad. Aquellas cosas por las que luchabas se han ido. Estás muy lejos de donde iniciaste y ya no puedes regresar. Ya no hay nada más que puedas hacer con el pasado. La memoria de un pasado que recuerdas con cariño te hacen creer que todo hubiera sido mejor si hubiera sido absorbido por un mundo distinto, un mundo hermoso. Has caído al fondo de la colina y ves a lo lejos tu hogar. Se difumina cada vez más hasta que tus ojos se terminan de cerrar. Analizar este álbum fue algo complicado. Es muy difícil decir si se los recomiendo, ya que al no poseer ningún tipo de letra, además de su larga duración de casi 5 horas, lo convierte en una experiencia diferente y difícil hasta cierto punto. Pero desde la perspectiva que tengo yo, desde aquello que estoy estudiando
Y es hoy, desde el fondo de la colina, donde les digo que subir la colina hará que te tropieces muchas veces. Tendrás que apoyarte a medida que subas. No importa si es sobre tus propios brazos o sobre piedras que en un principio parecían causantes de heridas nuevas. El futuro no es lo que yo esperaba. Está muy lejos de ser lo que alguna vez soñé. Ya ni siquiera utilizo en redes el nombre que solía tener. Pero aquí estoy. Aunque no cumplí el sueño de mi yo pasado, ahora estoy cumpliendo el sueño de mi yo de ahora. Tengo una nueva oportunidad y nuevos ánimos de continuar con este proyecto y de continuar trayéndoles contenido a ustedes. Sé que la vida no será fácil, pero hay quienes dicen que las rosas más bonitas tienen las espinas más grandes, y yo estoy dispuesto a darle la rosa de mis sueños a las personas que amo, y espero que ustedes tengan la fuerza de hacerlo también.